de cuencas. Y dice, mira Mario, me lo decía así con tonada española, mira Mario, tú te puedes plantear la hipótesis, pero el día que le falte agua al río Paraná, yo diría, entrémonos a preocupar todos. Lo decía así, ¿no? Y de hecho estamos en esa situación, ¿no? O sea, podríamos, digamos, tomándonos de la mano de este experto, comenzar a preocuparnos todos, ¿no? De lo que está ocurriendo. No es un hecho fortuito, no. Esto está dentro de las previsiones, digamos, que se están haciendo a nivel de cambio climático. Si ustedes leen la información de base de la tesis, es muy reciente, está basada, digamos, en el enfoque de cambio climático y su impacto sobre los abastecimientos de agua de las ciudades en el último informe del tercer comunicado nacional sobre cambio climático, que es del 2015, se hizo antes de la reunión de París, el gran acuerdo global sobre cambio climático que se arribó en París en el año 2015. Justamente yo estaba terminando ya mi tesis en esa época y logré incorporar inclusive alguna última bibliografía sobre ese acontecimiento. El antecedente de esta bajante abrupta de la Cuenca de Plata es en 1944, que en sí mismo es marcaba un hito. Estaba leyendo hace poco que el caudal mínimo que llegó a tener el Paraná en el tramo, diríamos, argentino, llegó a ser 4.000 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos en 7.500 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se llama? O sea, que puede bajar un poco más. Ahora bien, ¿es esto entonces? Pero, ustedes me pueden decir, pero esto ya ocurrió. Ahora se habla tanto de cambio climático y esto ya ocurrió, arquitecto. Me dice, sí, ya ocurrió. ¿No es cierto? El cambio climático, la incidencia que tiene sobre los recursos hídricos, así regionales, es el siguiente. Ya ocurrió, pero ocurrió y eso era un hito, diríamos, totalmente extraordinario. Los hitos extraordinarios se dan cada tiempo. Ustedes tienen que tener la perspectiva de cambio climático, no de lo que pasó ayer o de lo que pasó el año pasado, ni siquiera lo que pasó a 5, 6 años, 10 años. Los ciclos son mucho más largos. Los ecosistemas no se manejan, los equilibrios de los ecosistemas no se manejan por ciclos cortos. No estamos en periodo electoral respecto a los cambios en los ecosistemas. Se miden por tiempos más largos. Lo que trae el cambio climático es que estos hechos extraordinarios que ocurrían le voy a poner un dato, yo no soy experto en recursos hídricos, en cuencas. Yo soy arquitecto de grado y soy experto en planificación, pero como tomé como objeto de estudio y de planificación el sector del agua en las ciudades, obviamente tenía que incorporar información de lo que ocurría en las fuentes de captación de agua, tanto subterráneas como superficiales. Les voy a dar una cifra. Supongamos que ese hito de 1944 se daba cada 300 años o 500 años. Así como se daba hitos de grandes sequías, se da hitos también de grandes crecientes. El tema es el siguiente, que primero, los hitos, digamos, se van a ir dando cada vez con mayor
en periodos cada vez más cortos. Ahí está, sería la expresión más precisa. Periodos cada vez más cortos. De 500, capaz que pasemos a 70 años, a 50 años. Y así como tenemos hoy una bajante abrupta, podemos tener el año que viene o dentro de 2 años una creciente abrupta. Esas oscilaciones, ¿no?, tienen un nombre que se llama comportamiento estocástico. ¿Qué quiere decir? Que no es constante, o que tengan cierta, o sea, nunca es, digamos, constante que siempre son las mismas cifras, pero sí se mantienen dentro de un entorno conocido. Ese entorno conocido de temperaturas y de comportamiento de las precipitaciones y por ende de los niveles de nuestros ríos ha favorecido muchísimo el desarrollo de nuestra sociedad humana. Me estoy remontando 300, 400, 500 años para atrás. O sea, el clima en sí se ha mantenido constante dentro de ciertos parámetros. El cambio climático, ¿en qué consiste? Que nos hemos salido ya de ese equilibrio. Ya estamos salidos de ese equilibrio. Y vamos a ver un poco en la introducción, en los fundamentos del trabajo práctico que les voy a presentar, de qué manera nos hemos salido de ese equilibrio. Primero voy a compartir pantalla, si no, esto es difícil. A ver. Allá vamos. Las clases prácticas son de práctica, pero obviamente los prácticos tienen también su fundamento y por eso también hay algunos componentes de índole teórico que son necesarios traer, digamos, acá de una manera abreviada para que ustedes vean de dónde viene el trabajo práctico. En todo lo que ustedes hagan y desarrollen, siempre vean los fundamentos. Fundamentos o justificaciones, pueden utilizarse indistintamente las dos palabras. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿En qué estoy asentado, digamos? Para que ustedes tengan siempre un argumento para decir, bueno, yo sigo esto o hago esto por esto. ¿Se entiende? ¿No? Nunca queden patinando ustedes, porque son profesionales. El técnico, por ejemplo, ¿de qué se distingue un técnico de un profesional? El técnico realiza una tarea acotada y no le pregunte fundamentos. Eso sí, la persona técnica sabe hacer muy bien su tramo, diríamos, de lo que le toca hacer. Tiene una idea del entorno. Obviamente somos seres humanos, algunos no necesitamos un título para interesarnos y ser curiosos y averiguar y entrar en internet o comprarnos un libro porque me interesa. Eso es obvio, ¿no? Pero en sí, diríamos, en cuanto a programas de formación, el técnico sabe hacer muy bien, tiene grandes habilidades en lo que hace, pero no le pidas mucho fundamento. En cambio, nosotros, los profesionales, tenemos no solo esa ventaja, yo digo, es nuestra cruz, digamos, porque al conocer los fundamentos, buscarlos, rebatirlos, dudar de ellos y buscar nuevos y profundizar, es también, digamos, el grado de exigencia de la sociedad respecto a los productos que nosotros tenemos que dar. Me acuerdo con mucha tristeza, me decía un ingeniero agrónomo, amigo, dice, los ingenieros agrónomos al final nos hemos vuelto unos, ¿cómo se llama?, aplicadores de complejos agroquímicos. Dice, y ese es el riesgo que se corre, digamos, en la formación superficial de un profesional. Vos le podés preguntar a un ingeniero, ¿por qué le agregás esto? ¿No? Porque sí. No,
¿Estudiaste vos las condiciones de este ecosistema para ver si ese químico lo va a favorecer? Si no, no te vas a cargar con eso un montón de otras especies. Y puede ser que inclusive sí tengas buenos rendimientos en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo este terreno quede como un páramo. ¿No te preguntás eso? Fíjense, siempre me acuerdo, es chévere. Ministro de Agricultura y Ganadería, etcétera. De acá, el tipo es de acá, de Entre Ríos. Una de las familias bien de Entre Ríos, tradicionales, qué sé yo. Bueno, fue del gobierno anterior de Macri. Le hicieron, ¿cómo se llama? En la entrada del ministerio una manifestación los productores apícolas, los de la miel. Todos vestidos con las máscaras esas, y llevaban tarro de miel y todo para concientizar a la gente de que ese sistema de agroquímicos estaba matando a sus colmenas. Y el tipo, muy campante, les contesta: miren, ustedes podrán hacer todas las manifestaciones que quieran, pero el modelo no se va a cambiar. Digo, loco, vos estás ahí en ese cargo pensando, rompiéndote la cabeza para buscar el bien común. Ese es el cometido, aunque no lo crean, el cometido de todo servicio público, buscar el bien común. Si te estás dando cuenta que hay un sector que se beneficia y se lleva los dólares, y este sector que también es agroexportador, la calidad de las mieles de Argentina ha sido reconocida en todas partes. ¿Cómo puede ser que vos le des esa respuesta a gente que con la mejor, digamos, la mejor onda, vamos a llamarla así de una manera muy chabacana, venía a explicarte los problemas que estaban teniendo? Es increíble. Bueno, entonces, fíjense a dónde lleva la superficialidad de los profesionales. Entonces, yo les voy a presentar ahora los fundamentos de este trabajo práctico para el trabajo práctico en sí, para que ustedes sigan esa lógica en toda su formación profesional. Buscar los fundamentos. Bien. Eso no quiere decir que estén exentos de equivocarse, etcétera. Por supuesto que se van a equivocar, y mucho. Pero si yo tengo un fundamento, me equivoco, voy haciéndole el efecto de retroalimentación de mi propia actividad. Y cada vez voy a ser un profesional más calificado. ¿Por qué? Porque sé aprender de mis errores. Pero si ando a la loca, y nunca voy a saber qué pasó, en qué me equivoqué y cuál fue el motivo, entonces no voy a tener capacidad de retroalimentación. Bueno. Muy bien. Allá vamos. Presentación de diapositivas. Nuestro trabajo práctico se denomina eficiencia energética en las ciudades. Aplicaciones en el sector del agua y el saneamiento. Este es todo un tema súper puntero. Súper puntero, ¿por qué? Porque estamos en plena transformación de nuestras economías. Lo que se denomina la economía verde tiene como finalidad justamente incorporar las variables ambientales a la toma de decisiones de todo lo que se haga. ¿Y de dónde viene tanta preocupación por estas variables ambientales? Ahora lo vamos a ver. El cambio climático. Muchachos, chicas, este es el tema. Este es el tema. ¿Por qué es el tema? Porque estamos hablando de la transformación del medio de vida de toda la sociedad humana. Esta es una explicación que apareció en la EPA
en el 2015. La EPA es el Environment Public Agency, la agencia pública de medio ambiente de Estados Unidos. La A no me acordaba de qué era, Agency. La EPA es el organismo rector del tema de medio ambiente y explicaba de esta forma en su página web, antes del gobierno de Trump, ¿no?, en qué consistía el cambio climático. Esto es un modelo hidráulico también, ¿no?, siguiendo un poco la onda de Forrester que les planteé en la clase anterior, en la clase teórica. Esta tina que ustedes ven acá es la atmósfera. Esta atmósfera va recibiendo, por fruto de la combustión de combustibles fósiles, va recibiendo carbono. Va entrando carbono. Pero para mantener el equilibrio en la cantidad de gases que permiten la vida en nuestra atmósfera, este carbono naturalmente siempre fue absorbido tanto por la absorción terrestre, sobre todo de los grandes pulmones de bosques que hay en distintas localizaciones, ¿no?, la absorción forestal y la absorción oceánica. Diríamos, fíjense que inclusive utiliza el mismo lenguaje sistémico que les planteaba yo en los esquemas que denominó cada componente Forrester para su sistema hidrodinámico. Este sumidero, ¿no?, este sumidero permitía la absorción. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la raíz del cambio climático? Que por una parte comenzó a crecer cada vez más por la actividad humana el ingreso de gases de efecto invernadero, y los sumideros se fueron reduciendo en su capacidad. Por una parte, el sumidero que más actuó la actividad humana en forma directa ha sido el forestal. Ustedes saben que en búsqueda justamente de aumentar la superficie de cultivo, se fueron avanzando sobre superficies boscosas y no se han repuesto esos árboles. Con lo cual, cada vez se achicaba más la capacidad de absorción. Aumentaba por acá, absorbo por acá, y esta tina comenzó a desbordar. ¿De qué? De gases de efecto invernadero. Luego, en estos últimos tiempos, se ha notado también el cambio de la composición del pH, que es la acidez del agua marina. Ese pH que estaba indicando que estaba ya al límite de absorción los océanos de estos gases de efecto invernadero. Obviamente no es el agua la que absorbe, sino las plantas acuáticas, las algas, los riquísimos ecosistemas costeros. Bueno, hoy día, si ustedes ven fotografías de las condiciones de estos sumideros oceánicos, van a encontrarse, por ejemplo, con el blanqueo de los corales en la Gran Barrera de Australia, por ejemplo. Ese es uno de los indicadores, se llaman bioindicadores, porque esto nos está indicando que están muriendo esos ecosistemas. Y al morir los ecosistemas esos, dejan de absorber gas carbónico y se va produciendo cada vez mayor acidez.
sea, la acidez es la que va cambiando las condiciones de vida de estos organismos y que cada vez absorben menos. Con lo cual, cada vez nos estamos atorando, vamos a llamarlo así, con nuestra propia producción de contaminantes. Esto, obviamente, tiene sus efectos. El efecto de los gases de efecto invernadero se llaman así porque es un símil al efecto que tiene el vidrio del coche cuando ustedes lo dejan en Formosa, en un lugar en verano donde no hay sombra, ¿no? Ustedes entran en ese coche y hierve. ¿Por qué? Porque toda la radiación solar infrarroja entra al coche, pero el vidrio le impide salir y por eso se recalienta. Además, bueno, que los tapizados oscuros absorben más la energía, y eso es un horno. Bueno, eso es lo que está pasando con nuestra atmósfera. Entran la radiación solar, pero no sale, se concentra acá. Y eso ya tendríamos que estar en una etapa terrible. Esto tendría que ser peor que un horno. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque buena parte de esta radiación es absorbida por los mares. Los mares son los que están absorbiendo toda la energía que se va acumulando, ¿no? Y que no puede ser disipada. Pero ¿qué pasa? Al aumentar también el calor dentro de la atmósfera, al aumentar también la temperatura de los mares, la cosa no queda así. Acordémonos de ese esquema sistémico o esa visión sistémica que tenemos que tener de las cosas. Esto que lo voy a explicar con palabras, ha sido subsumido en un sistema y ha sido estudiado. Obviamente hay cientos de científicos estudiando los efectos del cambio climático, de los gases de efecto invernadero sobre nuestro clima y desde esta visión sistémica. Yo se las cuento para que vean el efecto dominó que esto está trayendo. Al calentarse los mares, todos ustedes habrán visto de cómo se están derritiendo los polos. Ese es un efecto dominó. Los dos polos, tanto el Ártico como el Antártico, están sufriendo un derretimiento de sus capas que es un proceso irreversible. Cuando comienza a derretirse los polos, no se detiene. Entonces, este es un proceso que va avanzando. ¿Y qué pasa? Al derretirse los polos, está trayendo un serio problema, porque buena parte de la energía que se reflejaba al espacio estaba, era un efecto de reflejo que hacia el blanco, las grandes superficies blancas de los polos. Al cada vez quedarse con menos superficie blanca, pueden reflejar cada vez menos. Entonces, no solo los gases de efecto invernadero nos están trayendo este problema, sino el derretimiento de los polos cada vez impide que se refleje más radiación. Consecuencia, más calor. El cambio del clima está trayendo también un efecto sobre el permafrost de Siberia. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Siberia con nosotros? Bueno, es un efecto sobre la atmósfera. Y todos vivimos de la atmósfera. El permafrost es una capa de hielo permanente sobre las vastas regiones de Siberia, lo que era la antigua Unión Soviética y hoy está dividido en varios países, la mayoría está dentro del territorio ruso. Este permafrost, ¿qué efecto tenía? Abajo de ese permafrost había ingentes cantidades de metano. Metano que estaba acumulado por la descomposición de pantanos. El frío mantenía esa superficie, era como una gran capa sobre el metano. Al ir removiéndose esa capa, el metano comienza a salir a la superficie.
Y ustedes podrán ver en noticias, ¿cómo se llama?, corrientes, periodísticas, podrán ver la aparición de grandes burbujas que al desaparecer la burbuja dejan como una gran esfera en la Tierra. Un efecto rarísimo, parece hasta extraterrestre, pero no es nada extraterrestre. Digamos, son acumulaciones de metano, estamos hablando de cientos y cientos de años, que estaban acumuladas y ahora fueron soltadas a la atmósfera. El metano es uno de los componentes, junto con el gas carbónico, el CO2, anhídrido carbónico, componentes de los gases de efecto invernadero. O sea que, naturalmente, estos efectos en cadena, estamos proveyendo más elementos para que haya más cambio climático. O sea, es una situación de efecto dominó, ¿no? Es en una manera, ¿cómo se llama?, gráfica de ver cómo un efecto trae a otro. Causa-efecto, ¿se acuerdan en los esquemas de causa-efecto? Bueno, ese es el problema que estamos teniendo. Ahora bien, ¿cómo se llama? Los científicos, estos efectos los llaman punto de no retorno. Y es dramático, pero es real. Estamos ya en el punto de no retorno. Los indicadores son los que les dije. Estos efectos que se están dando sobre la Tierra. Si no lo creen, no me creen a mí, yo de chiquito coleccionaba estampillas, ¿no? Tengo cierta disposición a las colecciones. Bueno, desde que tomé conciencia en el año, sobre todo en el año 2009, que leí un libro que ha sido, lo cito bastante ¿cómo se llama?, en mi tesis, que se llama Requiem para una especie, de Cliff Hamilton. Y ese libro es un libro, digamos, muy rico porque es un compendio del proceso de no tomar las decisiones a tiempo que tuvimos y que tiene como consecuencia esta situación, porque esta situación se viene sabiendo desde los años 70. ¿Se acuerdan cuando les hablé del matrimonio Meadows, que le dijo a los, ¿cómo se llama?, le dijo a los economistas: señores, el crecimiento tiene límites. Si ustedes siguen pensando que el crecimiento de la economía es limitado, los recursos naturales van a colapsar. Bueno, obviamente, atrás de los intereses hay lobbies que dicen, no, desacreditan lo que dicen, quien estudió con todas las de la ley un fenómeno. Bueno, el cambio climático sufrió el mismo proceso. Todos los que hablaban del cambio climático y sus incidencias sobre el cambio de todos los ecosistemas, bueno, fueron desacreditados hasta que finalmente primó sobre todo el sistema científico. Hoy a quien dice que el cambio climático no es por la actividad del hombre, y ya lo miran como dicen, ¿en qué está? El último esfuerzo, creo yo, fue el de Trump y todo su grupo, digamos, quienes decían que el cambio climático no existía. Entonces ellos volvieron a políticas pro utilización de combustibles fósiles, etc. Bueno, me detengo y les muestro esta gráfica. Esta fue la demostración de la situación crítica en que estamos. Este es un estudio, fíjense que se remonta desde cero, es el tiempo actual, hasta menos 800.000 años, o sea que es un estudio geológico de los hielos y obviamente prehistoria a remontarse a los inicios, diríamos, de la Tierra, gracias al estudio de hielos geológicos antárticos, antes que se derritan, lo digo con cierta ironía,
fueron estudiados. Se sacaban, digamos, columnas de hielo. El día después de mañana, que es una película de tinte apocalíptico, diríamos, pero que tiene muchos contenidos científicos, mostraban justamente ese tipo de estudios y las barras de hielo que se sacaban. El hielo tiene una particularidad que puede contener en su estructura burbujas, ¿no? Burbujas de aire de la atmósfera. El hielo no es totalmente compacto. Bueno, lo que estudiaron estos científicos fueron las burbujas, la composición de esas burbujas de aire, que era obviamente de 800.000 años atrás, ¿no? Comenzaron a estudiar ciclo por ciclo y lograron reconstruir esta gráfica del comportamiento a lo largo de miles de años, ¿no? El comportamiento del CO2 en la atmósfera. La gráfica nos muestra, fíjense acá, yo le muestro con el dedo y no me ven el dedo ahí con el cursor, la máxima, digamos, este contenido que fue, supongamos, hace 300.000 años, este fue el máximo contenido de CO2 en la atmósfera, digamos, en ¿cómo se llama? En la historia de nuestro planeta. 300 partes por millón. Ese era el contenido de CO2. Obviamente el hombre no tenía ninguna incidencia directa sobre los cambios de clima. Era el planeta Tierra puro y duro, sin nosotros. Como para mostrar de que con nosotros hemos roto el récord. A ver si lo tenía por acá. Bueno, no. El récord es que ya hemos superado las 400 partes por millón. Y eso tiene consecuencias sobre el cambio climático. O sea, nunca, jamás, muchachos, chicas, nuestra atmósfera tuvo tanto contenido de CO2. Y a ese CO2, en la gráfica, va acompañado de los cambios de temperatura. ¿Qué variaciones de temperatura hubo? Y cada vez que hay mucho CO2, la temperatura aumenta. Por el efecto de invernadero, tal cual lo conocemos. Entonces, todo lo que han sido cambios, digamos, en las condiciones de vida en la superficie de la Tierra, van a ser afectadas, están siendo afectadas. El tema es el siguiente, que nosotros somos una curvita acá. O sea, esta es una gráfica de 800.000 años, ¿no? Nosotros podríamos decir de que nuestra civilización y el efecto sobre la Tierra es de los últimos 300 años. O sea, nosotros no tenemos una idea de cómo esto repercutirá en el cambio. Obviamente tampoco vamos a estar, y esa es la cuestión más perversa que tiene el tema del cambio climático. ¿Para qué me voy a calentar si yo voy a estar muerto de acá a tantos años? El tema es el siguiente, que lo que nosotros no hagamos como sociedad, y estoy diciendo a un tipo que nació en el 63, lo que no hagamos va a tener efectos devastadores sobre las condiciones a futuro. De hecho, este no es un tren que nosotros podamos parar solo, ni la Argentina, ni el Mercosur. Esto es un acuerdo global. Y es toda la sociedad humana la que se ve en juego en esta cuestión de dar una respuesta al cambio climático. Por último, los objetivos de París del 2015 proponían que todo esfuerzo es válido con tal de no superar los más 2 grados centígrados de promedio en la temperatura global del planeta. 2015. Hoy estamos en 2021. Ahora en Escocia hay una reunión de verificación, de evaluación. Bueno, estamos más o menos en 1.2 de aumento de la temperatura global
promedio. O sea, tenemos todavía un margen de 0,8 grados centígrados promedio. Y ustedes dirán, capaz que algunos dicen, pero no es tanto 2 grados, arquitecto. Sí, no es tanto 2 grados si estoy en una habitación y, ¿cómo se llama? Aumento la temperatura a 2 grados, no pasa nada. El tema es que este es el promedio global y la característica del clima y que dio lugar a la vida es son sistemas hiperequilibrados. Estos sistemas hiperequilibrados tienen esta característica. Son grandes sistemas que para cambiar, diríamos, esa situación, tienen que haber efectos tan grandes, tan vastos y tan permanentes que los saquen de ese equilibrio. Al salir de ese equilibrio, los sistemas adoptan esas características que les dije para las cuencas. Entran en periodos estocásticos de desequilibrio. Y eso es lo que está ocurriendo con el equilibrio de nuestro sistema climático que moldea a la vida. Nosotros pensamos que podemos, o sea, todavía pensamos que podemos nosotros modificar esos sistemas y es al revés, ellos nos modifican a nosotros. ¿No? Si no, fíjense lo que ocurrió ayer. Nueva York inundado. Quien diseñó Nueva York y su sistema, ayer veía cómo entraba cataratas de agua en el sistema del subterráneo, decían, yo manejo las cosas acá, dice el hombre, ¿no? Y entonces diseñaron todo ese, digamos, el sistema urbano de Nueva York pensando en un determinado equilibrio. ¿En qué se fijaron? En los datos históricos. Bueno, lo que está ocurriendo, muchachos y chicas, en planificación, es que los datos históricos cada vez nos van a servir menos. Si ustedes decían, pero acá en la cuenca para la previsión de agua de Formosa siempre vamos a tener tantos metros de agua en el río. Supongamos 3, 4, 5 metros. Ah, perfecto. Y ahora, con 50 centímetros, en algunos puntos menos 20 centímetros, ¿qué previsión podés hacer con esos datos? Bueno, a esto apunto yo. En su conciencia como ingenieros, van a tener que comenzar a prestarle mucho más atención a la perspectiva del clima y el comportamiento futuro de acá a los próximos 100 años, que más o menos es lo que van a durar ustedes mucho más que yo, por supuesto, que algunos quizás llegan al final del siglo y van a decir, el arquitecto Nudelman tenía razón. Bueno, a prestarle mucho más atención a esos datos que a los históricos. Le voy a contar un caso que modificó la política de obras públicas en Perú. En Perú hicieron una presa para acumular agua en un río, porque en Perú nunca llueve. Bueno, esa presa le salió, qué sé yo, no sé, $300 millones. Una gran inversión. La inauguraron. Chocho, todo un valle, el riego, todo, y qué sé yo. Y todo lo hicieron en base a los históricos. Bueno, ¿qué ocurrió? Vino una lluvia brutal, así como la castigó a Nueva York ahora, o castigó a La Plata hace unos años y la inundó y murieron, no sé, 200.000 personas, no sé cuánto, porque hasta se ocultaron los muertos porque era vergonzoso que moría la gente en su casa. Bueno, ¿a ellos qué les pasó? Tuvieron una riada, porque cuando llueve en zonas de llanuras, se esparce el agua, como cuando ustedes derraman un balde de agua en el piso, que es plano, y bueno, se esparce, no, allá se concentra. ¿Por qué? Porque viene por todos los cauces de la propia montaña. Bueno, traían agua, barro, piedras, todas esas riadas que impactaron sobre el dique y lo destruyeron. $300 millones a la nada.
todo quedó destruido. Obviamente ustedes no se enteraron de lo que había pasado. Entonces estaban obnubilados los peruanos, dijeron, ¿qué pasó? Y bueno, tuvieron la inteligencia de contratar a la cooperación la cooperación alemana y hacer todo un replanteo de cómo hacer obra pública en Perú a partir de la incorporación de las condiciones de cambio climático para esa zona. Y eso está ocurriendo. Bueno, tengo otro ejemplo, pero no me quiero ir del tema. Bueno, esto es lo que se proponía París, y frente a este drama, ustedes dicen, ¿y qué hacemos, arquitectos, frente a esto? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el IPCC, que es el organismo panel intergubernamental de cambio climático, es el IPCC. Tiene dos grandes ejes de trabajo. Primero, la mitigación de emisiones. O sea, se está buscando de que lleguemos al límite de máxima emisión y comenzamos a decrecer estrepitosamente por el cambio de toda la economía. Se llama descarbonización de la economía. Descarbonización de la economía. Ese es el primer gran esfuerzo que se está haciendo, y buena parte de los acuerdos de París apuntaba a ver de qué manera, por cuotas, los distintos países se comprometían a ir descarbonizando sus economías. Y por otra parte, el cambio climático ya está instalado. No es un tema ahí capaz que... no, está instalado. Entonces hay que desarrollar y aplicar políticas adaptativas al cambio climático. Hay una expresión que la cita Hamilton, de por qué no reacciona la sociedad. Y la sociedad, estamos en una situación como la rana, dice. Ustedes saben que la rana, ¿cómo se llama? Si quieren hacer un experimento, preparen agua caliente en una olla, bien caliente, y tiren una rana en la olla. Va la rana, ni bien toca el agua y ve que está caliente, pega un salto y sale de la olla, porque sabe que eso está muy caliente. Pero a esa misma rana la ponen en una olla con agua fría, está chocha ahí en su sistema, y comienza a ponerle calor. La rana no salta, muere allí. O sea, no tenemos la capacidad, no tiene la capacidad de reacción y muere allí. Eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. ¿Por qué? Porque frente a todo lo que es cambio de los equilibrios conocidos, la tendencia natural es a la del avestruz, si quieren otro animal, la de meter la cabeza en un hueco y decir, no, esto no está pasando, no está pasando. ¿No? Bueno, muchachos, chicas, está pasando. No podemos, nosotros, digamos, tenemos un rol y una responsabilidad en la sociedad, y tenemos que incidir en la sociedad para que estas políticas adaptativas comiencen a funcionar, comiencen a desarrollarse, sobre todo generando capacidad de generar información, organizarla, leerla y generar propuestas de acuerdo a esas condiciones, que son condiciones a futuro. Cuando yo les hablaba de simulación, ¿no? ¿Por qué se puede generar una política adaptativa convincente? Porque hoy el IPCC, que tiene miembros en todos los países, en Argentina es el CIMA, que es un centro de CONICET que está en Buenos Aires, que es el responsable de los informes sobre cambio climático. Este CIMA maneja los mismos simuladores que maneja todo el conglomerado de científicos que está estudiando el cambio climático. O sea que
lo de los simuladores no es una cuestión ¿cómo se llama?, de guerra de las galaxias en la NASA, o los grandes economistas que manejan simulación. No, nosotros vamos a tener que basarnos en esas perspectivas, leerlas y adaptarlas a nuestro medio, porque el cambio climático no impacta igual en todas las regiones. Todas las regiones son diferentes, las idiosincrasias, las sociedades, pero también el clima y el relieve y las condiciones son particulares. No nos van a venir a nosotros a decir qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que proponerlo nosotros, cada uno en su región. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, estas políticas adaptativas al cambio climático son básicas, digamos, y de hecho el IPCC ha generado muchos documentos. Buena parte de esos documentos hasta el 2014 están en la bibliografía de mi tesis doctoral. Los pueden ver, los pueden bajar de internet, porque todos los bajé de internet. Toda la información, muchachos y chicas, está ahí. ¿Se entiende? No es una cosa, no sabía. No. En vez de googlear estupideces, ¿no?, lo que tenemos que hacer, me incluyo, lo que tenemos que hacer es ir siguiendo estos temas y a ver de qué manera yo como ingeniero, yo como arquitecto, yo como doctor y profesor universitario, ustedes como docentes o como investigadores o como políticos o como funcionarios públicos o como CEO de alguna organización, de alguna empresa, tienen la responsabilidad de incorporar todo esto y de proponerles vías de salida a nuestras sociedades. Nosotros somos los responsables, no otro que está etéreo, digamos, y que nos maneja, ¿no? Nosotros. Así que, bueno, a ponerse las pilas en todo esto. Bueno, disculpen que me haya ido, porque ya son las 9:05 y para mí es fundamental que ustedes sea un llamado de atención a las capacidades de ustedes frente a este desafío. Frente a este desafío, ustedes pueden hacer la del avestruz. Algunos para mantener su equilibrio mental necesitan la del avestruz porque es desestabilizador. Yo después de leer Cliff Hamilton, estuve 2 semanas para reponerme, le puedo asegurar. ¿Pero qué me llevó su discurso? ¿Me llegó? No, ustedes saben lo que más me impactó, que todo lo que él presentaba estaba documentado. No era el argumento de un guión de una película apocalíptica. Era la verdad. Y después de ese libro, que comencé a abrir los ojos, comencé a buscar la información estaba, y tengo fácilmente 300 a 400 notas periodísticas sobre cambio climático de distinta índole, en una base que yo se las puedo pasar para que ustedes accedan y escarben allí notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo. Porque el problema del cambio climático, y con esto termino, es el siguiente, que nosotros vemos un pedacito de la película. ¡Ay, cuánto llovió! ¡Uy, che, qué calor que hubo este verano! Che, ¿te fijaste lo que pasó con el río Paraná? Che, qué bárbaro. Y mañana sube el río, cambia la temperatura y ya cambiamos de chip. Ya cambió. O sea, vemos esto como un hecho histórico. Es como la rana. Ustedes piensen en la rana. No está pasando eso. La rana no percibe el cambio de 1 a 1. ¿Me entienden? Piensa que después va a bajar la temperatura. Y ustedes se van a encontrar que los récords de crecimiento de temperatura global, en verano, en invierno, el invierno más caluroso de la historia, el verano más caluroso de la historia. Fíjense, de los últimos 20 puntos históricos de ¿cómo se llama?, de veranos más calurosos, de invierno más caluroso, 18 lo van a encontrar en este siglo XXI. O sea, algo está ocurriendo, ¿se entiende? Hay que unir todos los puntos, no quedarse con la figurita o con la fotografía del día.
ustedes tienen que unir toda la película y ver hacia dónde va esa película. ¿Mm? Bien. Nosotros vamos a concentrarnos en un tema que es el bajar el uso de energía eléctrica. Y lo vamos a hacer en un punto interesante que es bajar el uso de energía eléctrica en el uso del agua en una ciudad. Le voy a dar un dato. Cada litro de agua es un litro de agua bombeado. Según la geografía de la ubicación de abastecimiento, los costos energéticos pueden rondar entre el 15 y el 40% de los costos operativos. Un servicio de agua se basa sobre todo en la capacidad de bombear agua a través de cañerías y hacerla llegar a la canilla del usuario. Cada chorro de agua que desperdician, cada fuga, por ejemplo, que está goteando la canilla y nunca la arreglan, están derrochando no solo agua. El agua es casi gratis. ¿Qué te va? No piensen en eso. Piensen que se utilizó tantos kilowatt hora para impulsar esas gotas de agua que estoy derrochando. O sea, estoy derrochando energía. Y ustedes saben, cuando pagan la tarifa, algunos me imagino que pagarán las tarifas, ¿no? de luz o de agua, o si viven en la casa de sus padres algunos, capaz que le, che, pagame la luz, no sé cómo hacen, ¿no? Cada uno con el pago de la energía, pero échenle una ojeada a la tarifa y se van a dar cuenta que la tarifa de agua es barata o irrisoria y la de electricidad sale carísima. Bueno, cada vez que estoy derrochando agua, estoy derrochando energía eléctrica. Acá tienen unos datos, ¿no? Cada 100 kilowatts anuales de electricidad consumida equivalen a 38.5 CO2 emitidos, kilogramos de CO2. Entonces, fíjense que cada vez que desperdicio agua, desperdicio energía eléctrica, y esa energía eléctrica, la mayoría de los casos, ¿no? Es energía eléctrica producida quemando combustibles fósiles, con lo cual yo estoy también emitiendo CO2, o sea, permitiendo CO2 inútil, ¿no? Porque si digo, bueno, CO2, pero produje tantas camisas que le fueron, ¿cómo se llama? Le viene bien a la gente, pueden venderla, pueden cubrir sus cuerpos. Bueno, parecería que está bueno, ¿no? Vamos a procurar, ¿cómo se llama? Emitir la menor cantidad de CO2 posible en la producción de camisas, pero hay un cometido, ahí hay gente que vive gracias a eso, etcétera, etcétera. Bueno, si yo en vez de hacer camisas estoy desperdiciando agua y estoy emitiendo, y se emite CO2 culpa de eso, es un derroche inútil, o sea, es casi imperdonable, diríamos, ¿no? Más en el contexto en el que estamos, que traté de transmitírselo de la manera más breve pero enfática posible. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, en Formosa suele ocurrir esto. En los puntos de abastecimiento donde la presión de servicio es mínima, menos de 2 metros de columna de agua, son lugares donde ya sea en en alguna estación, en verano o en algunos momentos del día, se quedan sin agua o hay muy poca presión. En esos lugares es fundamental tener un sistema que es muy conocido, ¿no?, en el diseño de instalaciones, que es un tanque de bombeo y una bomba, ya no una bomba general que impulse el agua para todos, sino una bomba particular para mi familia o para mi núcleo, digamos, habitacional, con un tanque elevado que recibe el agua que me impulse esa bomba para que después se distribuya por gravedad en el resto de la casa. Pero ese sistema es conocido, pero estoy de vuelta incidiendo en el consumo energético. De alguna manera también subsidiando a la empresa distribuidora de agua. Pero eso es otro tema. Bueno, en estaciones frías la mayoría de las duchas para higiene personal utilizan calefón eléctrico.
Ese también es otro consumo asociado al agua, pero es consumo energético también. El lavado de ropa y en menor escala, el lavado de vajillas, está asociado también al consumo eléctrico. Entonces vamos a tener para este trabajo práctico una obra que es de Gustavo Lentini, que es un investigador de, ¿cómo se llamaba? La Universidad de la Empresa. ¿Sí? La Universidad de la Empresa de Argentina, que suele ser un consultor contratado por la CEPAL para hacer trabajos, digamos, de estudio temático. Tuve la suerte de conocerlo una vez, participé en una reunión de la CEPAL en Santiago de Chile cuando se presentó el tema de sostenibilidad de los abastecimientos de agua y lo pude conocer ahí a Lentini. ¿Cómo se llama? Él presentó un trabajo que forma parte de una política actual de las Naciones Unidas y de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Es un organismo que funciona en Santiago de Chile y que depende de las Naciones Unidas. Este tema de la eficiencia energética y regulación económica de los servicios de agua potable y alcantarillado forma parte de un eje que se llama Nexo. El eje Nexo es un eje en el cual se busca asociar el agua, la energía y la alimentación. Esas tres patas. Por el momento, a veces parecen digamos, como modas, digamos, las políticas. A veces me suena como moda esto también, porque hay que estar en eso. Yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad y ir a fondo en los temas, por eso también nuestro trabajo práctico va a buscar sacar de esta obra lo más interesante y poder aplicarlo en la comprensión de cómo funcionan los abastecimientos de agua. No vamos a abarcar todo el tema de los sistemas de abastecimiento de agua porque no es tampoco el objeto propio de nuestra materia, para eso está ingeniería sanitaria. Nosotros nos vamos a abarcar lo más territorial, que es el punto de vista de la demanda, sobre todo de agua, que está distribuida en el territorio, y la demanda de agua forma parte de los derechos básicos de subsistencia de cualquier ser humano. De hecho, todas las ciudades han sido, diríamos, fundadas en lugares donde hay agua, salvo Las Vegas, por ejemplo, que se hace en el medio del desierto con una finalidad totalmente clara de ser una zona liberada, digamos, del juego, del alcohol, de todo, etcétera, cuando nace, y se abastece de agua que la traen de la presa Hoover por canalizaciones, y eso ha traído un serio problema en Estados Unidos. Pero como tienen mucho dinero, los tipos van primando en las políticas de distribución del agua en esa zona, y se ha armado un bolonqui ahí terrible, pero no me voy a ir de tema. ¿Qué nos dice Lentini respecto a este tema? Bueno, capítulo 1, en la introducción, ahí están los principales conceptos. Ahí nunca se pierdan las introducciones de los libros, porque ustedes quieren saber de qué va una obra, no se lean todo. Léanse primero el índice, ¿no? Rápido, los grandes títulos, van a saber más o menos de qué va, y léanse la introducción. Ahí ya ustedes saben de qué va el libro. Cualquier libro. Entonces nunca se pierdan la introducción. Después, si quieren saber el final de la música, bueno, vayan también a las conclusiones. Bueno, principales conceptos en torno a la relación de agua y energía. El concepto de eficacia y eficiencia generales, eso es importante. Y el marco de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y diseño de la energía sostenible para todos. Los objetivos del milenio de las Naciones Unidas hoy día se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS.
y tienen que conocerlo. Anoten por ahí en algún lugarcito, ustedes que están frente a la cámara, o lo anotan en un documentito en TXT, en el blog de notas, o anótenlo en la mano, o ODS, ODS. Investiguen un poquito de qué van los ODS, porque, digamos, si ustedes tienen que direccionar un trabajo de ingeniería, siempre hay que ver si contribuye a esos objetivos del milenio. Si ustedes tienen que armar una política pública porque trabajan para la municipalidad, etcétera, tienen que tener como referencia los ODS, en todas partes. Si ustedes quieren ganar, ¿cómo se llama?, la financiación de algún proyecto, bueno, tienen que siempre tener en cuenta dentro de qué ODS está inscrito. De hecho, nuestro centro participó en una convocatoria de proyectos de startups, sobre startups que buscan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente nosotros tenemos claro, son los ODS 6 que tienen que ver con el agua, todos los ODS 6. Y ustedes tienen que ver dentro de qué entorno están en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, acá todavía el libro, como es un poquito anterior a los objetivos de desarrollo sostenible, plantea los objetivos del milenio. Los ODS están apuntando al 2030. Bueno, plantea el tema de eficiencia energética y eficiencia hidroenergética. Esto es interesante porque es la asociación justamente que yo les hacía al principio. La necesidad de hacer un muy buen uso del agua para evitar que se gaste energía inútilmente. Bueno, ahí aparece el nexo agua-energía a escala regional, agua, energía y alimentación también. El programa Nexo. Acá aparece, por ejemplo, es interesante, fíjense en este libro las lógicas que se siguen. Por ejemplo, aparece la problemática de las mega obras para abastecer grandes urbes. Un caso patético es el de Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, que necesita, para abastecerse de agua, traer agua de 120 kilómetros del lejano y no sé cuántos metros de diferencia de altura, o sea, con bombeos monstruosos, digamos, para que llegue el agua a Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Porque no hay agua en Ciudad de México? No, están sobre un acuífero monumental. Ciudad de México, estamos hablando de 20 millones, México DF tiene más de 20 millones de habitantes, no es un moco de pavo darle agua a toda esa gente. Pero claro, se sacaba todo ese acuífero. ¿Y qué pasa cuando un acuífero comienza a perder agua que acumuló a lo largo del tiempo? Yo se lo dije la vez pasada con el tema de Almería. Comienza a descender el nivel. Bueno, acá no tuvieron problema de intrusión salina, pero sí de descenso de la cota, con lo cual ese acuífero sostenía a, digamos, las capas geológicas superiores, donde estaba asentada la ciudad, y comenzó a hundirse la ciudad. Un caso emblemático es el hundimiento que está teniendo la catedral de barroca, preciosa, lo estudiamos en arquitectura, todos los arquitectos de México, y se está hundiendo. Y ese fenómeno se está dando en muchas ciudades. Una es Yakarta, por ejemplo, en Indonesia. Bueno, entonces tienen que traer de otras. Entonces ahí se da un descomunal uso de la energía para traer agua de kilómetros y kilómetros, ¿no? El vínculo entre. El otro caso, más de acá, ¿saben cuál es? El abastecimiento de agua de poblaciones del interior en el Chaco, ¿no? Llevan agua en crudo desde Barranqueras y llega el acueducto hasta Cespeña, y de ahí se va hasta Villa Ángela.
Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tienen que hacer eso? ¿No tenían agua en sus lugares? Y bueno, el tema es que esas ciudades fueron fundadas no, digamos, porque había un río por ahí, sino porque había una estación de ferrocarril. Las estaciones de ferrocarril eran puntos, diríamos, sobre todo estaban pensados desde el punto de vista económico, para poder cargar la producción, en este caso de quebracho, de algodón, ¿no? y llevársela al puerto de Buenos Aires. Ese era el objetivo de las redes de trenes en toda la Argentina. Una finalidad extractiva, donde toda esa materia prima iba al puerto de Buenos Aires, después iba al puerto de Londres o Nueva York, y después nos vendían a nosotros los productos industrializados. Ese es el primer esquema de principio del siglo XX de economía, donde nosotros vendíamos por 100 y después comprábamos por 1000, ¿no? Bueno, el agregado de valor, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esas ciudades después obviamente fueron puntos típicos de crecimiento de ciudades, y obviamente toda ciudad necesita su estructura para el abastecimiento de agua. Se manejaron mucho con la captura de agua de lluvia, pero obviamente el desequilibrio en cantidad de agua de lluvia capturada con la cantidad de habitantes comenzó a decir, bueno, tenemos que traer agua de otra parte. Y allí comenzó entonces el tema en la época del proceso militar. Yo me acuerdo bien porque vivía en Resistencia y tenía parientes en Machagay, en el interior del Chaco. Yo los iba a visitar y veíamos la obra que se hizo justamente de abastecimiento de agua. Todo es bombeo y energía eléctrica. Bueno, otro punto. O sea, ¿es malo? Ustedes pueden decir, pero arquitecto, ¿es bueno o malo? Yo no puedo decir si es bueno o malo. Yo puedo decir, es bueno desde el punto de vista de quienes reciben el agua, obvio, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, no hay otras posibilidades. Y cuando comienzo a tener ese tipo de cuestiones, ¿cómo puedo bajar la cantidad de agua que dependa de ese consumo que es altamente valuado por su cantidad de energía, ¿no? O sea, tengo que comenzar a ver de que esto funcione de la manera más sostenible posible. Y si puedo elegir una solución u otra, tengo que incorporar todas las variables. Entonces no le doy la respuesta, porque no existe una respuesta única. Hay que estudiar y ver cuál es la decisión política más conveniente sobre la solución más sostenible posible. Para eso está la planificación, muchachos, chicas. Por eso tienen en tercer año planeamiento. Bueno, condicionantes de consumo de energía según las características de cada sector del sistema. Interesante este punto. Sigo. Estoy contando de qué va la obra de Lentini para entusiasmarlos a ustedes a verla, porque va a ser la base del trabajo práctico. Así que esta semana vamos a concentrarnos en dos puntos. En uno, en la obra de Lentini, que se le estoy contando así a grandes rasgos, y en las primeras consignas del trabajo práctico. ¿Vamos bien hasta ahora? Están muy callados, no me preguntan nada, no hay ninguna intervención. Yo creo que quedaron pasmados con lo del cambio climático. Vamos bien, profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Me dicen. Bueno, ¿vamos a sobrevivir al cambio climático, decís vos? Sí. Sí, vos decís, alguna oportunidad podemos tener, ¿no? Bueno, vamos para allá entonces. Muy bien, economía de energía en abastecimientos de agua. Fíjense cuáles son las líneas que se siguen para hacer un uso eficiente de la energía en los abastecimientos de agua. La preeminencia del ahorro, eficiencia en el consumo de agua a nivel de usuario. Fíjense, este es básico y es la parte que nosotros vamos a tomar fundamental del tema. No solo un nivel de eficiencia y ahorro porque la gente toma conciencia. No, nosotros somos de la Facultad de Recursos Naturales, carrera de Ingeniería.
Entonces nuestra propuesta es desde la ingeniería, no desde ¿cómo se llama? Desde la educación. Obviamente van juntos porque es un sistema. La gente tiene cierta conciencia del tema y nosotros tenemos que facilitarle que esa conciencia pueda llevarse adelante. Les doy un caso que no tiene que ver con el agua, sino con el tema de los residuos. Mi familia, todo, bueno, mis hijos están por recibirse en la universidad, mi mujer es también docente universitario, yo también, mi hija más chiquita, bueno, va a la secundaria, una secundaria dentro de todo que le enseñan bastante bien. O sea, nos consideramos una familia bastante formada y sin embargo cuando vino acá la disposición de la municipalidad de hacer la separación de la basura, de orgánico e inorgánico, ¿no? Fue toda una revolución. Yo vivo luchando a ver, primero hago mi introspección. Fue todo bueno, sumarse a ver cómo lo hacemos, bueno, vamos a tener que poner otro basurero más, vamos a tener que usar más bolsitas, antes usamos bolsitas del supermercado, ahora no te dan las bolsitas, tenés que comprar la bolsita, es una inversión, papá. Y el hecho de decir, bueno, pongo esto acá y esto acá, esto acá y esto acá. Es una estupidez, vamos a decirlo así, pero sin embargo hubo todo un cambio para ver de qué manera hacer. Hay que compactar la de las botellas de plástico, por ejemplo, hay que compactarla un poco porque se llena fácil el coso con 3 botellas que vos pongas y un sachet de leche, chao, ya se te llenó la bolsa. Entonces hay que compactarla. Bueno, una lucha que tengo acá en mi familia, porque ya cuando ven que ¿cómo se llama? El de la orgánica está lleno, bueno, ponen en el otro o viceversa. Y digo, oiganme, lo único que hace es toda una lucha. Así que imagínense, gente que supuestamente tiene cierto grado de conciencia sobre todos estos temas, todo lo que le costó. Yo digo, joder, aquel que no tiene este grado de conciencia o de formación o de decisión, qué sé yo, cuesta más. Y a nivel económico también, porque es un costo hacer, digamos, esto desde el punto de vista de bolsita. A mí, para mi bolsillo, capaz que no es tanto. Para otros es significativo gastarse más bolsitas, qué sé yo, porque uno está buscando ahorrar en todas partes. Bueno, entonces esta cuestión de la conciencia en el ahorro y eficiencia del agua es todo un tema también de conciencia, pero desde la ingeniería vamos a ir avanzando sobre los medios más accesibles. La otra cuestión de energía, de economía de energía en los abastecimientos de agua es la estimación relativa a porcentuales por artefacto consumidor de agua sobre el total del consumo. Ahí hay estudios extranjeros interesantes porque no es lo mismo tener un lavarropa de bajo consumo de energía y que me ahorre la cantidad de agua que utilizo, a otro, digamos, más viejo o o puede ser el uso tradicional del lavado de ropa como se hacía antaño. Bueno, hoy creo que todo hogar debe tener un lavarropa, pero no todos son iguales. No todos tienen el mismo comportamiento y ahí hay algunos estudios extranjeros interesantes sobre consumo por artefacto. Lo mismo también las duchas, los grifos, hay todo lo que en España le llaman fontanería de bajo consumo. Acá diríamos plomería o artefactos, digamos, sanitarios de bajo consumo. Es todo un tema y ahí hay un potencial de ahorro muy importante. Y por otra parte, plantea líneas de acción para las mejoras en ahorro de agua y energía, desde la oferta y desde la demanda. En el capítulo 2, ahora hay todo un recuadro respecto a la micromedición. No es lo mismo el que consume agua y no se la miden, porque, paga una tarifa plana, que aquel que le ponen un medidor y dice, vos consumiste 100.
este mes. ¿Cómo se llama? Vas a tener que pagar tanto. Y al mes siguiente consumiste 200. Ah, bueno, no solo no vas a pagar el doble, vas a pagar el triple, porque ya pasaste cierto límite. Eso se llaman tarifas escalonadas, ¿no? Que se busca que la gente consuma un mínimo, y si pasás de ese mínimo, pasás al nivel superior, donde se paga el triple. Y si pasás de ese nivel superior al nivel techo, y bueno, pagás una tarifa descomunal. Es una manera de incentivar el ahorro y el uso eficiente del agua a partir de la tarifa, ¿no? El concepto de redes inteligentes también es interesante que ustedes vean que hay toda una línea de trabajo en eso. Nuestro centro de investigación está trabajando en el tema de Smart Water. Smart Water es justamente servicios de agua inteligentes. O sea, es interesante ver, nosotros vamos a trabajar sobre la demanda solamente, pero es interesante ver que si los abastecimientos de agua también se ponen las pilas para hacer un uso más eficiente a nivel de distribución del agua en la ciudad, también eso incentiva a que la gente se sume a la cuota que le toca, ¿no? Bueno, acá hay un listado, por ejemplo, de mejoras energéticas que se han hecho en distintas localidades. Por lo general, este tipo de informes siempre traen muchos estudios de caso. Y es interesante ver qué se hace en otros países. Nos puede servir de inspiración. No le digo que lo vayamos a calcar, sino de inspiración para líneas de trabajo en nuestro país. Bueno, hasta acá terminé la exposición de Lentini. Ahora vamos a dedicar el último tiempo a ver cuáles son las consignas del trabajo. ¿No se me durmieron? ¿Estamos todos? Sí, profe, ya estamos. Bueno, Sí, profe, estamos entonces una consigna es la lectura de este libro, que le vuelvo a repetir, se llama... A ver, tengo acá el nombre. Eficiencia energética y regulación económica en los servicios de agua potable y alcantarillado, de Gustavo Ferro y Emilio Lentini. Bueno, yo les mencionaba a Lentini, pero son dos autores. Tengo que poner una barra ahí, porque parece un mismo autor. Es Gustavo Ferro y Emilio Lentini. Bueno, de la CEPAL del 2015. Bueno, ahí van a encontrar la lógica, digamos, de que se busca, y esta línea nexo que no tienen que perderla de vista, porque son grandes líneas de trabajo, en la cual es interesante ir aprendiéndolas. ¿Para qué? Para cuando tengan que desempeñarse ustedes como ingenieros, sepan de qué va y qué tipo, diríamos, de rol pueden ustedes jugar en la aplicación de ese tipo de línea en el medio donde estén. Eso es muy importante. Bueno, perfecto. Esto lo cerramos y vamos a guardar. Vamos a las consignas. Vamos para allá. Bueno, esta obviamente se las voy a contar así brevemente, pero está escrito, la van a tener. Hay una serie de fundamentos que tienen que ver justamente con la exposición que le estuve dando. El trabajo práctico, bueno, vuelvo a la idea del trabajo práctico. Eficiencia energética en las ciudades como eje de mitigación del cambio climático. Aplicación en el sector de agua y saneamiento. Ese es el nombre de nuestro trabajo práctico. Eficiencia energética en las ciudades. Podemos hablar de eficiencia energética en muchos aspectos. Por ejemplo, la de iluminación, de iluminación pública.
¿Mm? Ese es un aspecto. Otro aspecto puede llegar a ser el de hay una línea muy, muy interesante, la que tiene que ver con el diseño de los edificios, ¿no? El diseño arquitectónico de los edificios, ¿no? La buena orientación, la buena aislación implican después el uso solamente puntual de elementos, digamos, de acondicionamiento, ya sea calefacción, ¿m? o aire acondicionado de una manera limitada. ¿M? Y no todo el día, porque la casa es totalmente vidriada y encima da al oeste, y entonces cuando me comienza a dar eso es un efecto invernadero galopante, y entonces tengo que darle rosca al aire acondicionado, que sé yo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? 7, 8 de la tarde. Y si no se terminó de enfriar, bueno, sonaste, tenés que darle rosca todo el día, ¿no? ¿Se entiende de qué hablo? En Formosa, bueno, eso todos sabemos de qué va el calor en Formosa, así que, bueno, que en algunos puntos también es igual al de acá, no crean que es solo allá, acá en Paraná también tenemos lo nuestro. Bueno, entonces, acá me detengo un ratito en subrayar qué pretende el trabajo práctico. Enfocándonos en el marco de una contribución a la mitigación del CO2 atmosférico, nos podemos preguntar, ¿de qué manera y en qué magnitud puedo ahorrar y utilizar el agua de una manera más eficiente en el territorio? Esta es la pregunta que buscará responder el curso de planeamiento territorial de este año 2021. O sea que nosotros no solo vamos a ver medidas de ahorro de agua y, ¿cómo se llama?, de un uso más eficiente, sino vamos a buscar otros medios, y ahora se los voy a plantear, para utilizar lo menos posible el agua que me viene de la red, digamos. No le digo que nos vamos a buscar el autoabastecimiento sin depender de la red pública, sino depender menos de la red de abastecimiento de agua. Cuestión de sacar el máximo partido a las condiciones habitacionales que estoy teniendo para poder bajar el consumo del agua de red. Ese, diríamos, es el efecto. Si reduzco el agua de red, digamos, estoy haciendo un uso, ¿cómo se llama? Bajo también el bombeo necesario para tener, ¿cómo se llama?, el bombeo necesario para la distribución de agua en la ciudad. Por ende, también va a aumentar la presión de agua, con lo cual voy a necesitar menos bombeo local. Así que, bueno, ahí hay una serie de efectos que vamos a lograr a través del trabajo práctico, que vamos a tratar de mensurarlo. Bueno. Abordaje del problema, entonces, siguiendo la lógica propuesta por los autores Ferro y Lentini, o sea que si vamos a seguir esa lógica, tienen que saber qué nos dicen los autores. ¿Qué vamos a buscar? Acá, como todo trabajo de planeamiento, se buscará establecer primero una línea de base. Lo primero que vamos a ver es en dónde estamos parados. Lo que podríamos decir que es la línea de base es nuestro diagnóstico inicial. Las variables objetivos que se buscará establecer mediante actividades de relevamiento, o sea que vamos a trabajar bastante en relevamiento, digamos, pero vamos a reducir lo más que podamos el relevamiento físico, digamos, de ir a campo, digamos, por la cuestión de pandemia que todavía estamos sufriendo. Lo vamos a limitar al uso de recursos que ya les voy a mencionar. ¿Qué vamos a buscar? Estimaciones de consumo. Consumo de agua, consumo energético en esto, o sea, porque yo puedo traducir el consumo de agua después en costos energéticos, después buscaremos
¿De qué forma lo vamos a hacer? En actividades asociadas al consumo de agua. Toda la demanda, estimación de consumos, costos energéticos, a partir de las actividades típicas de consumo de agua que puedo encontrarme a nivel residencial, sobre todo. Y vamos a relevar consumos, gastos de agua potencialmente reducibles en la demanda. ¿De qué manera los puedo reducir? ¿Y de qué manera puedo disponer de agua que venga de otra parte que no sea la red? La que vamos a ver de lleno es la captura directa de agua de lluvia, y también nos podemos plantear el reuso de aguas blancas. No vamos a hablar del reuso de aguas negras porque es más complicado, hay un tema de salud también en el medio, pero el reuso de aguas blancas puede ser también un componente interesante para plantearnos de qué manera nosotros vamos a usar menos agua de la red. Pero lo primero que tenemos que saber es cuánto agua se usa de la red. Esa es la línea de base, para saber después en qué porcentual de reducción estamos hablando de consumos, digamos, por un uso más eficiente o por captura de agua de lluvia o utilización de otras fuentes alternativas o reuso. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, objetivos del trabajo práctico integrador. Entonces, conocer las condiciones generales de oferta de agua del servicio de agua potable en la ciudad. Primero, vamos a tener una idea de cómo está constituido el servicio de agua en la ciudad. Ese va a ser nuestra primera parte del relevamiento también, que se lo voy a explicar ahora. Segundo, conocer las condiciones de la demanda de agua en sectores seleccionados de la ciudad de Formosa y los costos energéticos asociados. Los sectores van a ser barrios, que yo les voy a, para la próxima clase se los voy a precisar porque cada vez vamos a ir como sacándole punta al lápiz en este, diríamos, relevamiento de información. No quiero tirarle toda la estantería junta porque no los quiero abrumar, pero prefiero que vayamos así, viernes a viernes, paso a paso. Pero, obviamente, vemos el viernes para que se trabaje durante toda la semana. Entonces, el próximo viernes vamos a ver otra cosa y otra cosa. Entonces, a medida que vayamos viendo, nos vayan acumulando consignas y sin hacer nada, sino que van a tener que comenzar a avanzar semana a semana para no quedarse atrás, porque cada semana va a haber algo nuevo para ver. Así que, ojo con eso. Bueno, como es trabajo grupal, lo importante es después distribuir las cargas, ¿no? Bueno, sigo. Establecer la línea de base, se buscará establecer planes de ahorro y eficiente. Una vez que tengamos la línea de base, se buscará establecer planes de ahorro y eficientización. Eso es, diríamos, cada grupo va a tener que trabajar cuál es su plan de ahorro y eficientización. En el uso del agua a nivel residencial en el barrio estudiado. Conocer soluciones unitarias experimentadas que posibiliten implementar medidas de ahorro y eficientización con variables objetivos debidamente cuantificadas. O sea, nada de lo que hagamos va a estar sin cuantificarse. Ustedes van a tener que proponer algo y decir que con esto van a ahorrar tanto, ¿no? En base, obviamente, no a lo que ustedes digan, sino a lo que ustedes investiguen, que se puede reducir, y vamos a compararlo con el ahorro, digamos, con la línea de base que nosotros vemos. Vamos a decir, bueno, perfecto, esto va a implicar que si se consumía en esta vivienda o en esta manzana o en este barrio se consumía tanta agua, con este programa de ahorro y eficientización se va a bajar a tanto la demanda de agua en este barrio. Eso diríamos, es el corolario, hacia dónde apunta este trabajo práctico. Obviamente lo vamos a ir haciendo todo fundamentadamente, no va a ser, digamos, de buenas a primeras, sino todo metodológicamente llevado,
como nos pauta justamente la metodología de planificación. Bueno, establecer programas y proyectos basados en las soluciones identificadas en 4, y que se implemente, o sea, esta cuestión es muy importante. Y yo lo voy a volver a repetir porque en los exámenes del trabajo práctico anterior sobre COVID hubo un déficit. Se veían soluciones puntuales que están bien. Ustedes van a ver soluciones puntuales a nivel de usuario, pero nuestra materia no trabaja, no es diseño arquitectónico que trabaja para un usuario. Nosotros trabajamos para un territorio, para la ciudad en este caso. Nuestro territorio va a tener la amplitud en la ciudad. Después podríamos hablar de conjuntos de ciudades, pero en nuestro caso vamos a trabajar sobre áreas territoriales importantes para lo que es la escala urbana, que van a ser la escala barrial, y van a tener que aplicar en ese sector estudiado su propuesta. ¿Se entiende? Y no es que es simplemente, bueno, a ver cuántos hay, 100 acá, bueno, multiplico por 100 lo que yo hice para uno y ya está. No, hay que ver si esa propuesta va a funcionar para esos 100 o tenga que dividir. No, fíjense, estos que tienen este tipo de techo, no va a funcionar esta propuesta. ¿Cuántos tengo con este techo? Y el 20%. O sea que mi propuesta no va a andar para los 100, va a andar para 80 solamente. ¿Se entiende? Y para estos 20, ¿qué propuesta haga? Para estos 20 ocupo esta propuesta. ¿Se entiende? Ese razonamiento tienen que tenerlo desde el principio. ¿Por qué? Porque no vamos a quedar solamente en la experiencia demostrativa para un habitante, sino que lo tenemos que llevar al plano territorial. No olvidarse de eso. Bueno, yo los voy a ir llevando porque las consignas están súper claras. Es más, vamos a utilizar seguramente materiales desarrollados por sus compañeros del 2019 y que les van a servir re bien para que no gasten tiempo en aspectos que ya fueron desarrollados y ustedes aprovechen esa experiencia de la mejor manera. Bueno, a ver, primera parte, esto es lo que tienen que hacer para esta semana. Van a tener que relevar información de la oferta de agua en la ciudad, en toda la ciudad de Formosa. Esto de línea de base de consumo de energético del servicio de agua en la ciudad, no, esto no. Lo voy a sacar. Relevamiento de la información de la oferta de agua. ¿Qué fuentes vamos a visitar? Bueno, yo le voy a sumar Hidera Formosa. Bueno, relevamiento de agua, vamos a buscarlo en agua de Formosa, si hay información. IPCC. ¿Qué dice IPCC? Bueno. Yo no le pondría IPCC, sino yo le pondría CIMA. Vamos a ponerlo como CIMA, tercer comunicado nacional. Bueno, se lo pongo así, pero en realidad lo pueden, digamos, la perspectiva sobre precipitaciones en nuestra región está trabajado también en mi tesis doctoral. Lo bueno era la fuente es esta, ¿no? Pero si ¿cómo se llama? Mi tesis doctoral le puede servir de algo, también la pueden utilizar como fuente porque es un trabajo totalmente validado y pasó por el filtro de mis pares, digamos, los doctores en ingeniería
hidráulica y matemáticos que me hicieron la evaluación y que dijeron que estaba fenomenal. Así que bueno, lo pueden tomar como válido. Bien, ¿qué tienen que buscar? Una planimetría de la red de abastecimiento de agua de la ciudad con la ubicación de sus principales componentes, ¿no? ¿Cuánto de la ciudad es servida por la red y cuánto no? Hoy creo que debe andar por el 100% servido, pero quizás haya nuevos barrios que no están servidos por la red. Sería interesante conocer cuáles son. Dónde se captura el agua cruda, dónde está la planta de potabilización, tener idea de su capacidad de producción, dónde hay tanques de distribución, si hay sectores o subsectores en la red de agua, la ubicación de los principales equipos de bombeo. O sea, un poco tener una idea de la estructura como de servicio de agua potable de la ciudad está distribuida en el territorio. Una cuestión bien descriptiva. Después, conocer la potencialidad de captura de agua de lluvia. Por lo menos tener un histórico mensual de las lluvias. En la ciudad de Formosa en los últimos 10 años, y acá le voy a poner y conocer la prospectiva de precipitaciones a futuro en la región donde está ubicada Formosa. Porque el CIMA tiene sus estudios por regiones. Hay una región que abarca Formosa, Chaco, Santa Fe, parte de Buenos Aires, y esa zona es la que pertenece a Formosa y que está tratada específicamente por este informe del CIMA. Bueno, eso es todo, amigos. ¿Se entendió el trabajo que hay para hacer? Disculpe, profe, yo tengo una consulta. ¡Ah, qué grande! Sí, ¿cómo no? No me quedó muy en claro porque en los objetivos decía en sectores seleccionados de la ciudad, pero en las otras consignas decía de la ciudad. Bueno, ahí está, muy bien, te lo aclaro. El estudio de relevamiento sobre la demanda no lo vamos a hacer en toda la ciudad porque no lo vamos a terminar nunca. Lo vamos a hacer por barrios. Vamos a seleccionar 2 barrios y vamos a distribuir los grupos para relevar información cartográfica y información sobre todo satelital que vamos a obtener en el sitio IDERA. Creo que en el sitio IDERA también ¿IDERA qué es? Información georreferenciada de toda la provincia, de un conjunto de provincias, no están todas, y que ahí van a encontrar capas de todo tipo y que pueden capturar y bajárselas ustedes para hacer el análisis. En este caso, el primer relevamiento que vamos a hacer abarca toda la ciudad. Tener una idea de cómo está distribuida la red de abastecimiento de agua, nada más. Una cosa bien descriptiva. Pero si vamos a hablar de abastecimiento de agua, tenemos que conocer. Después nos vamos a concentrar en el tema por barrio. ¿Entendés, Leo? ¿Entendió? Entonces, ahora lo que les pediría a todos y todas, no me quiero parecer a Cristina Kirchner, pero no quiero, ¿cómo se llama? Que queden allá afuera. Esto es un tema semántico, habría que hablar algo al respecto en algún momento. Me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto, pero lo vamos a hacer en otro momento. Ahora estamos cerrando nuestra videoconferencia y quiero que las ideas sobre el trabajo práctico queden claras. Tienen que conformar los grupos. Ahí me estaban diciendo, pueden ser de 5. Bueno, sí, vamos a hacer 5. No hay problema. Pero preferiblemente de 4.
Entonces, conformen los grupos, después me pasan, en la próxima clase me van a pasar cómo quedaron conformados esos grupos. Cada grupo comienza, yo quiero que todos hagan la experiencia de ir y bajarse la información, buscar en Idera, buscar en el CIMA. Yo le doy las claves y después lo googlean. Pueden googlearlo, por ejemplo, a partir de la información de la bibliografía que aparece en mi tesis doctoral. Por ejemplo, ahí aparece sobre cambio climático. Están las obras también muy interesantes del Banco Mundial que se llama Bajemos la temperatura 4 grados centígrados. Banco Mundial ya no se pone 2 grados centígrados. Vamos camino a 4 grados centígrados para finales del siglo XXI y eso va a ser un lío muy grande. Entonces, bueno, esa obra está muy interesante, también es una obra muy fuerte, no apto para cardíacos, porque muestra las condiciones, digamos, que se esperan, cómo va a incidir en las distintas regiones el cambio climático. Pero concéntrese sobre todo en la información del CIMA, que es de nuestro país y donde está ubicada Formosa. Después, Idera, fíjense, hay información. Después, en Aguas de Formosa, en la página web de Aguas de Formosa, vean un poco. Y la municipalidad también tiene información. ¿Cómo se llama? Todo lo que puedan bajarse. Y de otros sitios que ustedes consigan, etcétera, todo sobre agua y saneamiento. Eso les va a venir muy bien a cada equipo. Y para la próxima vamos a organizar ya el relevamiento, al cual pedía la aclaración Leo recién. Ya vamos a organizar el relevamiento, pero por barrios. Como es un poquito complicado, necesito una buena explicación de cómo vamos a trabajar la información, pero vayan bajándose la información, o por lo menos teniendo acceso, o guárdense los links, ¿me entienden? De Idera Formosa. Idera Formosa lo ubica usted en Formosa, después tienen que ir haciendo un zoom, ¿no? O sea, ir agrandando, y van a llegar a Formosa, a la ¿cómo se llama? A la planimetría de nuestra ciudad. Y ahí van a encontrar todas las capas posibles. Y una de las capas es Google Earth, que con esa información vamos a trabajar. Ahí hay otro tipo de capas y herramientas. Vayan familiarizándose con esa información. Yo no puedo hacerlo por ustedes, así que cada uno entre Idera Formosa, y vayan entrando y escarben. Fíjense qué es lo que hay. Y léanse, obviamente, el librito de Lentini, para la clase que viene, por lo menos tengan una idea. Como yo le dije, no hay aspectos, a ver, nosotros no vamos a entrar en aspectos particulares de los servicios de agua. Es bueno conocer porque ahí hay una interacción siempre entre el servicio de agua y los usuarios. No es que los usuarios hacen la suya. Nosotros vamos a trabajar más sobre la demanda que sobre la oferta de agua. Pero, como se llama, hay una interacción. Tenemos que conocer bajo qué condiciones, qué problemas hay, tener una idea del entorno donde están y de qué manera se puede manejar conjuntamente este tema del uso eficiente del agua. Pero bueno, ahí está en ustedes. ¿Alguna pregunta más? El tema cambio climático lo pueden ver desarrollado en la tesis doctoral. Después le voy a levantar la información que se vio el día de hoy para que todos tengan acceso. ¿Están entrando a la plataforma educativa? ¿Les llegan los mensajes que les voy mandando? Sí, profe. Súper bien. ¿Sí? ¿No tienen problema para ir bajando la información que pongo ahí? No. ¿No? Bueno. No, la verdad. Si hay alguna dificultad, por favor, avísenme, no se queden, no pude abrir y que pasemos otra cosa, ¿no? O sea, sean comunicativos, por favor, ante cualquier dificultad. Yo estoy atento también a los correos electrónicos, así que ya todos tienen mi correo electrónico.
Si alguien quiere dirigirse a mí por celular, también lo puede hacer. Creo que hubo 2 personas que lo hicieron. No hay problema. Yo todavía no me convence mucho armar un grupo de WhatsApp. Pero abajo en la firma electrónica de mi correo electrónico, así la firma de mi correo electrónico, está mi celular. Pueden mandarme un WhatsApp y yo contesto. Si es algo urgente, si no por correo electrónico me resulta siempre más llevadero todo. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo quiero consultarle otra cosa. Confirmar. Sí, a ver, primero, sí, ¿quién? ¿Selene hablaba? No, Sabrina. Ah, Sabrina, sí, Sabrina. Le quería Y después preguntar Leo. si me puede confirmar si el link que mandé ahí por mensaje es ese el con el que hay que trabajar. El del Exacto. sitio de Lidera. Exacto. Exacto. Leo. Sí, Leo. Te escucho. Tenías una duda. Yo le quería consultar el trabajo, si se lo enviamos a su correo o en la plataforma se sube. Ay, qué buena pregunta, Leo. A mí, sinceramente, me resulta más llevadero por correo electrónico. Pero vamos a usar, está bueno lo que decís. Mándenmelo ahí. Entonces todo queda concentrado en la plataforma. Digo porque aún con la pandemia y todo, el tema de la plataforma no soy un asiduo. Y eso me va a obligar a ir a la plataforma, no solo para colgarle la información, sino también para interactuar con ustedes a través de ella. Así que sí, voy a vencer mi resistencia y vamos a usar la plataforma. Sí, me lo pasan por la plataforma. Es que por la plataforma usted tiene que crear como una tarea y ahí nosotros recién podemos subir el archivo. Por eso le pregunto. O si no, un foro también puede crear, profe. Bueno, vamos. Gracias. Bueno, voy a ver un poquito y cuando suba lo de hoy voy a ponerme al tanto con ustedes sobre eso y les aviso. ¿Les parece? Ok. Gracias. Voy a tomar asistencia. No se me vayan. Voy a comenzar de atrás para adelante. A ver. Espera. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bueno, a ver. Araujo. Presente, Inge. Presente, profe, perdón. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles, profe. Ahí está. Albrecht. Albrecht. Está presente algo. Sí, ella tenía problemas con el micrófono. Muy bien, Albrecht. Nos vemos el miércoles. Sanenga. Presente, profe. Muy bien, Bárbara, nos vemos. Hasta luego. Vallejos. Bueno, no está. Se aburrió. Selene, Stiman. Acá. Muy bien, Selene, nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Soria. No vino. Schneider, Yamila. Todavía. Resistiré. Muy bien, nos vemos. Romero Rodríguez.